Bendiciones, estaban los pastores Giovanni Sondi Ramírez de Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Bienvenido a tu programa Dios me hablará en 30 minutos. Esta es la segunda parte del primer tópico del programa que usted vio, que es una gran bendición poder llegar a tanta vida y ser de gran bendición con lo que está haciendo el Padre a través de su palabra. Cuando Dios te llama, Él te equipa y Él te empodera. Si no ha visto la primera parte de este programa, tiene que verla para que pueda entender. Esta es la segunda parte, enviado y empoderado por Dios. Cuando Él te llama, Él te equipa, Él te empodera y va a ser una persona específica en lo que vaya a hacer en el ministerio. En la primera parte quedamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y verso 3. Te voy a hacer recordar, por favor. También hablaba de Saúl cuando entró a la compañía de los profetas, y hablé de Samuel, cómo cada persona tenía un mentor y tenía un guía y tenía un padre espiritual, por lo cual estaba ahí disponible para ayudarlo y para que pudiera desarrollar conforme el don que te había dado. En la primera parte también hablé de Moisés, hablé de Bezalel y hablé de Oliá, los cuales fueron personas ungidas que el Padre se lo puso en la mano de Moisés, lleno del Espíritu Santo, eran entendidos en diseño para la construcción del tabernáculo. Entonces aquí en la segunda parte está diciendo: yo de cierto soy judío, está hablando Saulo, aquí nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Me doy a entender. Entonces había alguien siempre que lo instruía. Y yo quiero hablarte de mi caso para que sepa, Pastor Giovanni, dónde sale, cómo nace el ministerio, porque me identifico y porque el ministerio tiene éxito, respaldo y tiene resultado. Cuando termine de leerte esto de Saulo, te voy a hablar un poco del Pastor Giovanni, de la pastora Sondi. Entonces, conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como lo soy, todos vosotros. Pablo nos dice que él fue instruido por Gamaliel, fariseo, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo y nieto de Hier, famoso rabino, y Jesús y también y su discípulo. Entonces, si tu motivación es egoísta, tu destino será el fracaso. No estoy aquí porque me puse con la pastora, estoy aquí porque el Padre me puso. Como te voy a hablar un poquito para que entienda el ungimiento y el llamado del ministerio. Esto en el 1313, Broetri, eso era donde muchos ya saben parte de nuestro testimonio, recortando una persona normal, regular, como cualquier persona que pueda llevar cualquier tipo de negocio que tenga en su vida. Entonces, en una crisis de una depresión, entonces ahí es que yo conozco a Jesús, donde un joven, para que agarre rema, donde un joven de 18 años aparece un cristiano que lleno de dones, lleno de talento, y la pastora lo conoce para que vea el origen, que tiene que ver todo con estas dos series: llamado, empoderado, escogido por Dios, y Dios es el que hace toda la cosa y todo le pertenece a él. Y este joven empieza a orar por la pastora, se le va una migraña. Y después me hago amigo de este joven y le digo un problema espiritual que yo hablo con el hermano de la pastora, que se había muerto, que él subía y tomaba el control de ella, y él me dice: no es el hermano de la pastora, es un demonio. Entonces este joven lo que empieza a instruirme, me empieza a quitar una venda. Yo vengo del catolicismo, pensaba de que los muertos se encalaban, que en la persona que le agarraban, que quedaba
estaban en trance, para mí eso era normal, que eso era una verdad, porque no tenía la luz de la palabra, el conocimiento de la palabra. Y por eso hay tanta gente envuelta, engañada por Satán, porque dice, saben de Dios, saben del diablo, pero nunca han tenido conocimiento, ni han sido instruidos y entrenados por alguien que ha tenido el conocimiento y ha desarrollado los dones que Dios le había dado. Entonces, cuando este joven me quita la venda y dice, no es el hermano de la pastora, es un demonio que se hace pasar por ella, esa noche él la libera. Y cuando él la libera, yo tengo un encuentro con Dios, pero también tengo un encuentro con Satán, porque estoy viendo dos realidades. Estoy viendo el poder de Dios, que es real, que es verdadero, y estoy viendo el poder de la tiniebla, que es real, pero no es poderoso. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Entonces, cuando él reprende ese espíritu, esos espíritus, ellos se van. Entonces, ahí mi vida cambia y empiezo a ser instruido por ese joven, empiezo a tener una relación, una amistad con él, hablaba como él, reprendía como él, porque hay gente que cree que usted lo va a aprender solo. No, usted no va a aprender esto solo, usted está equivocado. Los apóstoles tuvieron que estar a los pies de Jesús, Moisés tuvo que estar con el Padre en la salsa, pero también está en Madián, donde Yetro tiene que enseñarle cómo pastorear ovejas, porque Moisés lo que sabía era de lo que lo estaban entrenando para un faraón, para que pueda entender mi vida, parte de lo que estoy hablando aquí en la palabra. Y por eso que vemos mucha gente fracasado, porque ellos quieren ser vistos y quieren hacer la cosa para que la gente hable de ellos y que no hable de Cristo. Entonces vemos que ese Moisés le traspasa el manto a un Josué, por lo cual fue entrenado y fue instruido. Me doy a entender. Vemos también a un Eliseo que es instruido por un Elías. Y cuando vemos a Samuel, que también te lo hablé aquí en la escritura, también vemos que está entrenando a un Saúl, está entrenando a un David. Hay una escuela de profetas, porque todos necesitamos ser instruidos por alguien. Vemos un Saulo que es instruido por Gamaliel. Me doy a entender. Entonces, todos tenemos que ser enseñados por alguien. Tenemos que ser enseñados por alguien. Entonces este joven era instrumento para que me puedan instruir mi primer paso, mi primer año de la cristiandad. Entonces ahí Dios me empieza a usar, porque yo no puedo estar reprendiendo al diablo si no conozco los nombres de los demonios. Voy a tirar flecha al aire, y por eso es que vemos tanta persona en la cristiandad fracasada. Te hablo de eso porque ese es nuestro ministerio. Yo no puedo hablarte. Otros van a hablar de lo que tuvieron el encuentro con Dios en la forma por el cual son llamados. Por eso es que el apóstol Pablo escribe, creí, por lo cual hablé. O sea, yo te hablo de este tópico, te hablo de estas áreas por lo cual fuimos instruidos y fuimos llamados. De hecho, vamos a tener escuela de liberación, cómo mantener la liberación. Yo sé que eso va a ser un éxito total, porque hay gente que están congregados y no han tenido encuentro con Satán y su demonio. Cuando ellos tienen una fuerza demoníaca, una entidad demoníaca, no encuentran qué hacer, porque no ha sido instruido y no ha sido capacitado. Por eso es que cuando Cristo viene con el tema de la liberación, ellos están atónitos, ellos no pueden entender. Y ahí que vienen, lo escriben los fariseos y dice que está echando los demonios por el nombre de Beelzebú, porque para ellos era una nueva doctrina, porque conocían la ley, conocían la palabra, pero ellos no tenían el conocimiento de ese mover. Ahora bien, después te voy a hablar un poco más de la instrucción mía. Mire, si tu motivación, que escucha, amada iglesia del Eterno, a una persona inconversa que el Señor está llamando para prepararlo. Si tu motivación es egoísta, tu destino es el fracaso. Pudiéramos notarme eso para una frase. Si tu motivación es egoísta, por favor, tu destino será el fracaso, porque Dios es amor, y por ende podemos concluir que todo lo que hace, lo hace por amor.
Toda la esencia de Jesús es por amor. Por eso nos entregamos, predicamos, ministramos. Lo hacemos por amor. ¿Por qué? Porque su perfecto amor. Dios es amor y el reino de Dios es el gobernado por el amor. Entonces este debe gobernar las intenciones de nuestro servicio a Dios. Le sirvo por amor. Ministramos por amor, viajamos por amor. Entonces no trate de buscar fama. No trate de hacerte famoso para que te vean a ti y que, wow, cuántos seguidores tienes, mira las multitudes, mira los lugares, cómo se llenan a través de ti. No, yo no lleno los lugares. La gente no hace fila para verme a mí. La gente hace fila y las multitudes llegan a ver la esencia de Jesús que hay en el ministro, en el individuo, que Dios fue que lo ungió, lo capacitó, lo empoderó y lo envió. Por eso es que vemos tanto ministerio exitoso. ¿Por qué? Porque los ministerios que fueron exitosos y son exitosos fueron aprobados por Dios. Anótame esta frase: los ministerios exitosos son aprobados por Dios. Agarre toda esa frase y escríbala en todo su muro. Los ministerios exitosos fueron aprobados por Dios. Entonces, cuando usted trata de buscar su propia fama, no busque su fama ni reconocimiento de los hombres. Busquemos que Dios sea exaltado. Cuando buscamos que Dios sea exaltado y servimos a Dios por su gracia, por su misericordia, porque nos da el aliento de vida, porque en nuestros corazones hay gratitud. ¿De qué? Hay gratitud por esta salvación tan grande. Yo no tengo con qué pagarle a Dios. Por eso nos desgastamos, predicamos y todo el tiempo estamos en movimiento, ganando alma, porque es una salvación grande. Entonces, por estas razones que Bezaleel y Oholiab, ellos se entregan. Ellos se entregan en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que lo escogió. Dios nos diseñó. Él no planeó un día de que Él quiere que conozcamos aquel plan y que atrasó para nuestra vida aquellos dones de que depositó en nosotros. Y quiero decirte que Dios no anda inventando. Hay gente que creen como que Dios anda al azar como los humanos. Dios no es como los seres humanos. No. Dios no anda inventando, no anda improvisando, no anda al azar. Este es un Dios. Por eso lo que yo hago, lo hago con gozo. Lo que la pastora hace, lo hace con gozo. Lo que hace en otro ministerio, lo hace con gozo. Lo hacen por amor, lo hacen por gratitud antes de. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero llamado. Si vemos a Jesús, Jesús es enviado por el Padre. Él se puso a la disposición del Padre. Y vemos a Jesús sirviendo por amor. Lo vemos entregado. Pedro, yo necesito lavarte los pies. No, tú a mí no. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte en este reino. No. Báñame entero. Entonces vemos a Jesús fiel al ministerio, una vida constante, una vida continua de oración, como lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, si usted se siente aburrido, se siente cansado, se siente como que fatigado en lo que está haciendo, suéltelo, porque usted no fue llamado por Dios. Su llamado no es genuino del Dios eterno. Entonces tenemos que tener fidelidad, perseverancia, gracia y por el privilegio de servir a un rey de reyes tan grande. De hecho, la misma palabra dice que nosotros somos embajadores del reino. Un embajador es alguien que trabaja para esa embajada. El embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo, el embajador de Colombia, de Venezuela en Estados Unidos, es un embajador que está representando su nación, está representando su país, está en su oficina, en su gabinete, en su escritorio. Es alguien importante, no es cualquier persona. Entonces usted y yo somos embajadores de un reino que presentamos a este reino. Por eso nuestra vida no puede vivir una vida de desorden. ¿Por qué? Porque estamos representando este reino, estamos sirviendo para este reino. Entonces lo que hacemos para Él tiene que ser con un corazón.
sincero, un corazón limpio. Por eso es que Cristo dice que solamente lo de limpio corazón verán a Dios. Entonces, conforme al don que tiene, el llamamiento que Dios depositó sobre usted, cada día más entréguese más a la obra. Entrégase. Dios, por ejemplo, te ha dado dones para que sea un administrador de una empresa. Y usted llegó como alguien que tenía un trabajo regular en una empresa y fuiste escalando hasta que llegaste a un administrador de esa empresa. Escucha bien, José. ¿Qué era José? José era un administrador de lo de Dios. José fue llamado por Dios a que administrar y estar en el palacio. Daniel fue llamado por Dios a que administrar en el palacio. Daniel era uno que tenía un espíritu superior, era entendido. Buscaron jóvenes y ninguno era más entendido que Daniel, que Sadrach, que Mesach y que Abednego. ¿Por qué? Porque ese era el diseño que Dios le ha dado. Entonces cada uno de nosotros tiene algo especial. No te menosprecies, está afanado por tener lo que el otro tiene, pero tú tienes virtudes, tú tienes cosas que el Padre te entregó. Entonces cada uno de nosotros tiene algo especial y llegó el tiempo de usar lo que Dios te ha dado. Y más en esta temporada de tanta malas noticias, de todo lo que se está moviendo en la faz de la tierra. Entonces tienes que usar lo que Dios te ha dado. Con Noé fue una arca. El diseño que hablar de Noé te pone hasta hablar en lengua. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre. Wow, siento la presencia de Dios cuando hablé de Noé. La tierra estaba corrompida, la tierra estaba todo contaminada. Y dice que él vio un justo, era un borracho. Pero Dios no vio la borrachera de Noé, sino vio el corazón de Noé. Entonces, ¿qué Dios usó con Noé? Usó una arca. Esto te va a dimensionar en los próximos minutos. Con Noé Dios usó una arca. Con Moisés usó una vara. Y con Josué usó una espada. Con Elías y Eliseo usó un manto. Con David usó una onda. O sea, wow, qué presencia tan tangible. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el Padre te va a usar en diferente manera, en diferente forma, porque a cada uno, a Isaías le dio la palabra. No hay un profeta en la Biblia entera que pudiera profetizar del Mesías, más que el profeta Isaías. Entonces, ¿qué? A Isaías usó la palabra profética que reveló que venía el Mesías. A Jeremías con la palabra, con fuego, que él dijo, no voy a hablar más en tu nombre. Eso fue lo que él dijo, pero hay un fuego en mi hueso que me arde. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndote el pastor? ¿Qué fue lo que te trajo? Que no te encuentres triste ni frustrado si hay líderes que me están viendo, porque a cada uno le dio el don conforme como él quiso. De hecho, te leí en Corintios lo que Pablo le está diciendo. No son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros, no son todos que van a hacer milagros ni sanidades. A cada uno conforme a lo que hizo por su soberanía. Entonces Dios te ha dado fuego, usa el fuego. Te ha dado la palabra, usa la palabra. La palabra dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Si tú no tienes don de sanidad, no te pongas triste. Si no tienes el don de milagro, no te pongas triste. Si no tienes palabra de ciencia, de sabiduría, no te pongas triste. Pero Dios te va a usar como maestro. Te va a usar en la palabra. Nosotros tenemos maestros en la iglesia que dan clase. Todos los diferentes tipos de dones están en la iglesia y ellos se sienten bien. Entonces, este tiempo de usar la palabra y presentar nuestro cuerpo al Señor. Miren lo que dice Romano 12, por favor. Ayúdame ahí a Romano 12, por favor. Es un verso que a mí me encanta, lo que dice el apóstol Pablo en Romano 12:1. Mire lo que dice Romano 12:1, que es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y cuando usted lee la Reina Valera, al principio dice deberes cristianos. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, porque como una ofrenda, dice
en sacrificio vivo dice santo, agradable a Dios. Esto es tremendo. Santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque si yo no entrego mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Él no me puede usar. Porque entonces estoy contaminado. Él no me puede usar. Entonces se refiere a que al arca, el apóstol, a que el apóstol sabe que mantener esa condición en un sacrificio por cuanto estamos en el mundo con una naturaleza carnal. Entonces, a esa naturaleza carnal venir sobre mí, que tengo una batalla todos los días, porque esa naturaleza carnal lo que quiere que yo peque, entonces dice, no, presente el cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Ya Cristo fue el sacrificio a la cruz de Calvario. Ahora, ¿qué yo voy a sacrificar? Que cuando mi carne le dé deseo de pecar, yo digo, no, yo estoy vivo. Dice, por eso dice como sacrificio vivo. No, yo no voy a ese acto de ese pecado. Entonces, un sacrificio por cuanto estamos en el mundo con una naturaleza, esa es carnal y la tendencia al pecado. Por la concupiscencia que hay en nosotros, que siempre nos inducirá al pecar. Por eso es que cuando usted y yo vinimos a Cristo, nacimos de nuevo, tuvimos que presentar mi cuerpo. Pastor Giovanni no puede hacer lo que antes yo hacía, consumir lo que antes yo consumía, porque entonces Dios no me va a usar. Yo soy su templo, yo soy el arca, usted es la iglesia. Por eso las palabras que salen de nuestra arca, de nuestro cuerpo, lo que tocamos con nuestra mano, tiene que impartir, fluir vida. Entonces, el trabajo suyo y mío, después del llamamiento y el equipamiento que Dios te ha dado, es santificarte, guardarte para Dios y tratar de no pecar todos los días, porque el pecado va a venir. Y yo digo, no, yo no voy al pecado, yo voy a la presencia de Dios. Ya se fue el tiempo. En este tu programa, Dios me hablará en 30 minutos. Entonces, si en verdad amamos a Dios, como lo decimos de nuestra boca, si en verdad hemos entendido que no estamos preparando para entrar al lugar santísimo, el cielo, debemos comenzar a mantener nuestro cuerpo, a mantener nuestra mente, a mantener nuestra alma. ¿Cómo mantenerlo? Ocupado en lo de Dios. Lo mantengo ocupado en lo de Dios. Entonces, como mi mente está ocupada en lo de Dios, en la palabra, escuche bien esto, por favor, en la adoración y todo el tiempo enfocado. Pastor, el trabajo, sí, todos trabajamos, pero tengo que sacar todos los días ese tiempo. ¿Por qué? Porque este cuerpo, escuche bien, el Padre lo necesita. Si vamos al acto del adulterio y del pecado, el Padre no puede usar ese cuerpo. Entonces mi mente y mi alma, purificado por la sangre del Cordero, entonces en la concordancia con nuestro Padre Celestial, ese es nuestro culto racional para lograr y vivir, y de esta manera debemos vivir vida no conforme al mundo y su sistema. Ojo con esto, Dios nos guiará a toda verdad, escuche bien, a toda buena obra. ¿Y por vía de quién? A toda verdad y toda buena obra, por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que está aquí en la tierra. En pocas palabras, usted y yo no podemos vencer esa tentación y el pecado que está ahí a la puerta si no fuera por la persona del Espíritu Santo. Recuérdate de la primera parte que venimos hablando esto. Dios te ha equipado. Dios te va a usar, pero Él necesita el cuerpo como sacrificio vivo. Ya voy a terminar. Ahora bien, en cuanto a lo que Dios nos ha dado, es bueno señalar acá que debemos siempre tener presente la parábola de los talentos. Quiero que vayamos a Mateo 25:14. Aquí terminamos la segunda parte. Mateo capítulo 25 y verso 14. Vamos a ver lo que tenemos a la luz de la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, diga conmigo lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Mire esto, por favor. A uno dio 5 talentos. Esto te va a romper el cráneo. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. En pocas palabras, mis hijos saben
para qué son capaces. Yo sé la capacidad que me dio el Padre, pero Él sabe para qué me capacitó. ¡Aleluya! Entonces a cada uno Él le dio una capacidad. Por eso es que si Dios te ha entrado en una prueba, Él sabe que esa prueba la podemos llevar, y el mismo que te dio la prueba también te dará la salida. Aleluya. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Aleluya. Agarre rema. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra. Entonces te voy a hablar de la adoración, te voy a hablar de multimedia, te voy a hablar de mí. Cada vez que en la adoración llega alguien con talento, el líder tiene que saber que no puede enterrar ese talento. Cuando en la multimedia a la líder le llega gente que le encantan tirar fotos, que son rápidos en el switch, en los cambios, que son rápidos en la cámara, que son rápidos en diseño, que son rápidos en portada, ella tiene que agarrar esos talentos, y lo mismo talento que Dios le ha dado, tiene que multiplicarlo, no puede enterrarlo. Entonces nosotros como mentores, como pastores, estamos supuestos a identificar la persona que tiene dones, tiene llamado y tiene talento. Entonces dice, así mismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero, esto está fuera de control, de su señor. Recuérdese que no eran de él, de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y le arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. En poca palabra, me da a entender que nosotros tenemos, no que va, tenemos. La palabra tenemos, tengo. Ahora es en el presente, tengo que multiplicarme. Arregló cuenta con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, te he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Mire la palabra que usa, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Agarre esto y termino. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, recoge de donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. ¿Tú estás preparado para escuchar esto? ¡Jalei! Respondió su señor, le dijo, siervo malo, negligente, a la gente que son negligentes. Sabía que ciego donde no sembré, valenda de lebros, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento, usted no quiere escuchar esto, y dalo al que tiene 10 talentos, o sea, el que le dio 5 que lo multiplicó, porque el que tiene, le será dado, jalei, y tendrá más. Y al que no tiene, está bueno para hacer la tercera parte, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de fuera allí,
será el lloro y el crujir de dientes. Esto es impresionante. Ya el tiempo se terminó. Escuche bien esto, por favor. Agarre rema. Todo lo que Dios pone en nuestra mano es para multiplicarlo. Por eso empezamos hoy con 7, hace más de 10 años de ministerio. Hoy somos 100. Ahorita somos miles en las naciones. Después vamos a hacer millones. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que multiplicarnos. Y lo que Dios te ha entregado y te ha dado, ponlo en la mano de Dios. Inviértete en la gente. Hay que consolidar, hay que amar y hay que ser fructífero, porque Dios te ungió, te llamó y te empoderó. Comparte estas 2 transmisiones, que son 2 partes, y será de gran bendición llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Dios te bendiga.